Bienvenidos a todos. Bienvenidos, una vez más, a Voces de Bronce y Hierro. En el programa de hoy traemos a un invitado profesional de la arqueología para hablarnos sobre los entresijos de la vida del arqueólogo y el funcionamiento de una empresa dedicada a la excavación e investigación arqueológica. Además, vamos a poder preguntarle por el patrimonio ibérico de la provincia de Ciudad Real y Albacete, conociendo los principales yacimientos que están excavando en este momento. La empresa se llama Ópida y nuestro invitado es José Luis Fuentes Sánchez, investigador en la Universidad de Granada y especialista en cultura ibérica y romana. José Luis, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo y de saludarte. El placer es nuestro. Además que pues son estos temas de arqueología en Ciudad Real que interesan mucho y estáis sacando ahora además artículos recientes sobre Bocapuchero, sobre Castillejo el Bonete, sobre la Edad del Bronce, aunque en este programa todos tiramos para el mundo ibérico y sé que nos vas a hablar sobre alguno de estos temas. Bueno, lo primero que habrá llamado mucho la atención a nuestros espectadores es hablar de empresas de arqueología, pero es una realidad en el mundo real de la arqueología y de la investigación en este país. Tú diriges con la ayuda de otros profesionales esta empresa llamada Oppidum y vuestro campo de trabajo se centra en la región de La Mancha. Hay mucha gente que pensará que la arqueología es solo labor de profesores universitarios. Y, sin embargo, es verdad que una gran parte de los trabajos de investigación arqueológica es llevada a cabo por empresas con trabajadores. Me gustaría que, para empezar, nos pudieras contar sobre cómo es el funcionamiento de este tipo de empresas, cómo gestionáis el trabajo, cómo se tienen en cuenta las relaciones con otras instituciones y qué hacéis con el producto de todas vuestras investigaciones. Bien, pues efectivamente existen consultoras patrimoniales muy afincadas ya en nuestra geografía nacional desde hace muchísimos años. No somos ni la primera y no vamos a ser la última. Se están constituyendo afortunadamente cada vez más empresas provenientes de perfiles de estudiantes que acaban sus carreras, hacen sus másteres de especialización y dicen, ¿y ahora qué? Si no queremos una oposición o no queremos vivir como maestros o no queremos vincularlos a un área de investigación, porque básicamente, como sabemos, la investigación no da para comer siempre y cuando no estás regido o no estás incorporado pues, a un centro universitario de investigación o los que tienen más oportunidades y son mejores también, pues a centros de investigación vía CSIC, etcétera, que tienen sus becas, pero eso es limitado en el tiempo. Al final de cuentas, tienes que preguntarte qué haces con tu vida. Eso está ocurriendo hoy en día en las universidades y cada vez más los alumnos que terminan los grados de arqueología y las especializaciones con sus másteres en arqueología o antropología, pues se dedican a las nuevas tecnologías y montan empresas cada vez más preparadas. Las consultoras patrimoniales tenemos la función de catalizar la actuación tanto de la obra civil como de la obra pública en el patrimonio. Y nosotros somos los que nos ocupamos de, junto con otros perfiles, vía restauradores, conservadores, arquitectos, técnicos, ¿no? Nos ocupamos de controlar que cuando se realiza una obra, primero, no se destruya patrimonio, no existan afecciones al patrimonio arqueológico ni al patrimonio monumental, y esa obra puede tener diferentes condiciones. Puede tener una condición de ser realizada por un privado que va a arreglar una casa rural, una casa que ha heredado, por ejemplo, y necesita un informe pericial arqueológico de las actuaciones que va a hacer. No siempre vamos con buenas noticias cuando tenemos que decir a un promotor que no puede tirar la casa y que tiene que reformarla y que no puede tirar la fachada y tiene que gastar un dineral en entibar la fachada para que no se le caiga, porque como se le caiga la casa, la fachada, se le paraliza la obra y sepa Dios cuándo. Y así pasa, que todo esto va ralentizando, va desanimando a los promotores y los cascos urbanos antiguos, léase por ejemplo el de Cartagena o el de Toledo, se van poco a poco abandonando. De Toledo menos porque está más conectado de alguna manera y más rehabilitado, pero por ejemplo el de Cartagena, el de Cartago Nova, es una pena. El casco histórico, por la cercanía del Molinete, pues es un problema porque muchas casas se abandonan porque los promotores no tienen dinero, los privados no tienen dinero de rehabilitar sus viviendas porque debajo tienen una ciudad romana. Entonces, y si no hay ayuda pública ahí es muy difícil.
Y cuando vosotros habéis hecho la investigación, cuando ya habéis hecho el producto de vuestro trabajo, ¿eso a dónde va? Bien, nosotros desarrollamos un informe de afecciones y hacemos un seguimiento de obra cuando somos contratados por los promotores, ya sea privado o público. Ese seguimiento de obras tiene al final unas conclusiones y es, han aparecido 10 tumbas y nuestra recomendación es que estas 10 tumbas se excaven y si no son importantes se pueden levantar. O bien ha aparecido un mausoleo que es único en su género y esto, miren ustedes, no se puede levantar. Esto se tiene que quedar aquí. Por tanto, la canalización, la obra, lo que sea, tiene que integrarlo, modificar el trazado o lo que sea. Eso va a la Junta de Comunidades, a los servicios de cultura de las diferentes delegaciones provinciales en Castilla-La Mancha, las comunidades autónomas, en las comunidades forales o en este caso la comunidad de la Generalitat Valenciana, la Generalitat Catalana, llegan a unos servicios de arqueología y son los que dictaminan si el proceder en ese caso. En algunos casos resuelven positivamente en torno a las opiniones y respetan los criterios del arqueólogo y otras veces pues no, otras veces discrepan y ordenan, sobre todo cuando hay obra pública entre manos, evidentemente siempre barren para la casa, ¿no? Barren para esas competencias que tienen las comunidades autónomas. No podemos olvidar que tenemos dentro de nuestras infraestructuras pues una obligación junto con otras disciplinas. O sea, la arqueología no es una disciplina única, es multidisciplinar, que es decir, que dentro de nosotros pues tenemos gente que se dedica a la cerámica, gente especialistas que se dedican a los aspectos constructivos medievales, constructivos de la Edad del Bronce, constructivos de época romana, visigoda. No podemos saber todos de todo y, por lo tanto, antropólogos, restauradores, conservadores. En el fondo es un equipo multidisciplinar el que se dedica dentro de la empresa de arqueología, que es el que tiene que ofertar una solución de conjunto. Hace poco acabamos de presentar un proyecto para el Ayuntamiento de Albacete en un concurso que abrió sobre el preplan director de la Motilla de la Acequión y afortunadamente hemos estado trabajando un equipo incluido arquitectos dirigido por Ópida, donde arquitectos, restauradores, conservadores, museólogos, museógrafos e investigadores hemos podido desarrollar y presentar un proyecto de futuro para la puesta en valor de una motilla. Bueno, pues ese es nuestro trabajo, intentar coordinar equipos, coordinar profesionales para que proyectos que estaban abandonados o proyectos que no tienen fácil solución porque muchas veces se quedan encallados en la política o encallados en los presupuestos, pues intentar darles una vía de escape para que puedan salir dando viabilidad técnica y también social y económica, por supuesto. Y ya que lo comentas, cuando os reunís en el equipo y vais pues el día a día del arqueólogo, porque muchas veces la vida del arqueólogo nos la imaginamos por el cine y la verdad es que no se parece en nada. ¿Cómo os desenvolvéis un día cualquiera? ¿Llegáis ahí al trabajo como cualquiera llega a una oficina, pero vosotros llegáis a un yacimiento? ¿Y qué tareas soléis realizar? ¿Qué hay del trabajo de campo y cuánto hay de trabajo de laboratorio en vuestro quehacer cotidiano? Nuestro día a día en el yacimiento primero arranca siempre muy temprano. Arrancamos porque son yacimientos que tenemos que tener en cuenta de que nosotros no solo trabajamos en Ciudad Real, trabajamos en toda España. Hemos trabajado en Portugal, hemos trabajado en Túnez, en Italia, en Francia. Trabajamos donde nos llaman. Las consultoras patrimoniales hoy en día trabajan en aquellos sitios donde les llaman. Y a nosotros, pues, nuestro rango de servicios es desde la prospección, desde la gestión documental, desde la excavación, con todo lo que ello conlleva, o por ejemplo desde la investigación. En este caso hemos llegado a ciudades como en Túnez, a la ciudad de Abécala, y donde nosotros hemos podido desarrollar un georradar de 20 hectáreas de una ciudad, y donde les hemos presentado un plano de cómo es la ciudad. Pues eso lo hemos hecho también en Cargubio. Es decir, nosotros hay empresas, unas que apuestan, por ejemplo, por las nuevas tecnologías, y Ópida es una de ellas. Tenemos equipos propios de georradar, equipos propios de topografía, equipos propios de dron, 3 equipos de dron en este caso que posibilitan trabajar con el georradar en diferentes niveles, equipos propios de LIDAR, y una vez que se obtienen los resultados y se termina la excavación, pues toca la fase de primero, ¿qué ocurre con eso? Si se conserva, si se extrae, si se deja, no se deja, qué es lo que pasa, y ahí parte de tu corazón se queda roto si al final no consigues que... No se trata de excavarlo todo, ni no se trata de conseguirlo todo, solemos dejar reservas arqueológicas en los yacimientos. Hay muchos matices, muchas circunstancias que obligan a ello, ¿no? Y sobre todo por un bien mejor de que el día de mañana este yacimiento lo puedan entender en el futuro con otras técnicas mejores profesionales que yo, ¿no? Y eso, por supuesto, aquí yo creo que la inteligencia
inteligencia artificial, a través del estudio de los algoritmos, de las documentaciones que hacemos tridimensionales hoy en día, nos ayudará bastante y tendrá mucho que decir, no dentro de mucho. Pero más allá de eso, está ese trabajo, como digo, cuando terminamos en la excavación, del trabajo de documentación, de informar a los promotores y de luego presentar los resultados. Quizás es lo más tedioso porque es lo que no está pagado, y cuando llegamos a un congreso a presentar los resultados de una intervención donde hemos encontrado un horno cerámico, o donde hemos encontrado una villa romana o un balneum, o donde hemos encontrado una necrópolis, pues, o un determinado contexto medieval, pues todos vamos ilusionados, vamos siempre no pagados, pero el pago en nuestro caso es ese compañero que va a presentar lo suyo, pero que nos aplaude, que nos entiende, que nos pregunta, que nos cuenta y que luego nos cita. Y esa es la satisfacción que nos queda dentro del ámbito. Pero sobre todo, en el último lugar, más allá de todo eso, es evidentemente la satisfacción de haber hecho bien nuestro trabajo y de que al final ha prevalecido la salvación y el conocimiento patrimonial de las generaciones pasadas. Pues desde luego eso es fundamental, es muy importante. Bueno, ya nos has puesto los dientes largos porque nos has comentado que excaváis en varios lugares, pero yo quería centrarme pues en mi patria chica, aunque sea adoptiva, que es La Mancha, donde Ópida estáis llevando a cabo varias excavaciones. Me gustaría que dedicáramos este tiempo ya a la mitad de nuestro programa a que nos pudieras contar qué yacimientos iberos de La Mancha son los que estáis excavando y qué tienen de importante, qué nos puedes destacar de estos yacimientos que vosotros estáis ahora mismo en proceso de estudio y de trabajo. Tenemos una diversidad cultural, histórica espectacular y patrimonial. Los yacimientos de la edad del Paleolítico están cada vez saliendo y emergiendo, y conforme alguien llega nuevo a estudiar en un yacimiento, el último, el de Albalá en Poblete, pues se encuentran talleres de bifaces, se encuentran lugares que no se esperaban. El que se dedica a la Edad del Bronce, mi compañero Luis Benítez de Lugo, que es el que en estos momentos se encuentra, es el principal especialista en Castilla-La Mancha sobre el bronce de La Mancha, pues empieza a trabajar y encuentra los primeros túmulos de la Edad del Bronce de la península ibérica, y encontramos y excavamos los primeros monumentos funerarios tumulares de la Edad del Bronce, de ese protoestado probablemente que ya existió en la Edad del Bronce en este territorio, y en esa evidencia clara de la jerarquización social que hasta ahora no teníamos mucha constancia de cómo era, pero sí sabíamos de que principalmente en el Bronce de la Mancha existían poblados en altura y lo que llaman posteriormente, que pueden ser también en algunos sitios, morras, y las motillas. Pero eso no es toda la Edad de Bronce. Están los campos de silos, están los campos de cabañas, pero también están los monumentos funerarios, algunos en altura y otros no tan a altura. Y estos monumentos funerarios, como los de Bocapucheros, como los que hemos hallado en los Vilares, como los que existen en todo el Valle del Jabalón bajo medio, significan de que comenzamos a vislumbrar un nuevo horizonte cultural que viene a asentar en nosotros, en nuestro conocimiento y en nuestra línea de investigación, cosas que actualmente no teníamos muy claras y que sobre todo no entendíamos qué puede mover a un poblado a antropizar un cerro cuarcítico, un farallón cuarcítico tremendo, y a cortarlo sistemáticamente, a antropizarlo y a construir un conjunto de túmulos levantándolo 11 metros por el nivel mínimo de donde estaba la base de cuarcita, y a levantarlo a base de piedra cortada, cantos, arcilla, y dotarlos además de una arquitectura unificada y de dotarlos de orientación astronómica a los astros, a las constelaciones. Esto implica jerarquización social, implica ya un momento en el que estamos muy avanzados con respecto a lo que creíamos inicialmente que estas sociedades agrarias, agricultoras, ganaderas de la Edad del Bronce tenían en un principio como base de conocimiento. A partir del siglo VI a.C. es cuando empezamos a tener ya conocimiento de los primeros asentamientos urbanos en estos poblados. Podemos decir que desde el valle del río Jabalón encontramos los Ópidas del Cerro de las Cabezas, el Ópida de Alcubillas. Alcubillas es muy interesante porque ahí hemos descubierto la necrópolis, no la descubrimos nosotros, en 1983 aproximadamente ingresó, se halló parte de una escultura de bulto redondo de un toro.
en piedra arenisca. La descubrió Basilio, un señor que estaba en ese momento arrancando unas cepas, y posteriormente se instaló, se cultivó un olivar. En ese olivar, posteriormente, en 2017, llegamos los arqueólogos, entre 2016 y 2017, llegamos el equipo de Antropos y de Opida, y a partir de ahí, de las excavaciones, pudimos descubrir una serie de monumentos funerarios con escultura funeraria in situ. En este caso, pues nos aparecen pilares estela, nos aparecen elementos de toros, de équidos, nos aparecen elementos de felinos, partes de cuerpos, cabezas, brazos, cañas, pezuñas, sobre todo. Nos aparecen elementos relacionados con el pilar gola, como son las ovas, como son de los pilares estela con su gola, y nos aparecen elementos que están coronando las cúpides de esos pilares estela o bien monumentos turriformes. Entre ellos nos aparece parte de una escultura que creemos que puede ser de bulto redondo, pero no hemos encontrado la otra parte, de un príncipe ibérico, un rostro ibérico del arcaizante completamente, que podía estar perfectamente fechado en mediados y finales del siglo VI a.C. Esto convierte la necrópolis del Toro, junto con los elementos funerarios, el ajuar funerario de la tumba 5A, la convierte probablemente en una de las tumbas, en una de las necrópolis más antiguas de la provincia de Ciudad Real, necrópolis oretanas, porque ahí encontramos un escarabeo de la 26 dinastía, en este caso del reinado de Samnético I. Ese escarabeo, que hoy en día se puede ver en la exposición Atémpora y que está conformando los fondos del Museo de Ciudad Real, lo que nos está marcando claramente es una línea de conexión comercial muy potente con el área mediterránea. Evidentemente esos escarabeos llegan aquí porque el componente fenicio que existe en las costas españolas en este momento, en Iliqui, en Fonteta, en Peñanegra, etcétera, están comerciando a través de caravanas hacia el interior, y en torno a los siglos VI, siglo V antes de Cristo, están haciendo llegar todos esos ajuares, todos esos bienes que aquí son considerados de prestigio, pero que para ellos no son nada más que simples baratijas, y están haciéndolos llegar sí, exactamente, porque ellos cambian oro y plata por ungüentarios y por escarabeos que en muchos casos ellos hacen sus propias reproducciones, como suele ocurrir muchas veces en las factorías de Cerdeña, ¿no? Pero en este caso el nuestro puede ser de Memphis perfectamente, el que hemos hallado en la necrópolis del Toro, y es el único escarabeo propiamente dicho egipcio que se conserva en la provincia de Ciudad Real. Pues junto con su ajuar y junto con las otras dos tumbas, que han dado unas cronologías de carbono 14 de finales, una de ellas de finales del mediados del siglo VI y otra mediados del siglo V y otra mediados del siglo IV, nos están encajando con elementos de prestigio que están llegando a esta necrópolis, que es interesante porque hallamos los primeros elementos escultóricos in situ, no se han movido de su sitio. En este caso, en torno al siglo IV a.C., destruyeron, como ocurre en la mayoría de las necrópolis ibéricas, destruyeron los monumentos funerarios que allí existían, turriformes y probablemente pilares estela, los destruyen y los amortizan con otros túmulos, con un encachado de piedra de túmulos donde, curiosamente, los fragmentos de las cráteras y todos los fragmentos escultóricos están mirando hacia arriba, como diciendo, queremos dejar evidencia en este túmulo de lo que aquí hemos hecho, que lo hemos roto, pero ha quedado como desacralizado de una manera ritual. Y todo se encuentra unos encachados a base de roleos donde aparecen todos los restos escultóricos mirando hacia arriba, siempre para que se vean, no ocultos, porque si hubiera tenido una función de reutilización, se hubieran colocado la trabazón de ese túmulo y no hubiera quedado prácticamente huella de ellos hasta que hubiéramos llegado a excavarlos. Cuando excavamos ese túmulo y excavamos esos restos y esos 48 roleos que encontramos concéntricos, nos hallamos debajo un monumento turriforme de 7,5 metros de largo en uno de sus frentes, que es realmente el plinto del asentamiento de un monumento turriforme o de un monumento de mayor importancia. Esto ocurre en la necrópolis del Toro, donde además hemos hallado áreas probablemente sacras relacionadas con el culto al toro.
con el culto orientalizante al toro, que no es de extrañar que ya tengamos un elemento en escultura en esta necrópolis, que fue la que se halló en 1983, pero que posteriormente han aparecido otros elementos, en este caso broncíneos, que nos están desarrollando una terapéutica especializada en el culto al toro, en el culto a este animal, y que evidentemente aproximadamente son unas 10 pezuñas las que hemos encontrado en bulto redondo relacionadas con este culto, y que están implicando que hay más monumentos dedicados al culto al toro, porque hay más, evidentemente, más cuadrúpedos de esta especie en la necrópolis representada. Continuando aguas abajo del río Jabalón y conectando ya prácticamente y controlando la conexión con el Anas de los romanos, tenemos un yacimiento muy interesante en el que estamos trabajando ahora mismo y que me gustaría dar a conocer aquí por vez primera. Está pendiente también su publicación en el 2024 sobre su presentación, y es Carcubium. Carcubium es una población que se corresponde con la actual Caracuel de Calatrava. Se encuentra a 16 kilómetros de la capital, Ciudad Real. Y este lugar llamó la atención porque hay un paso, el paso de Caracuel, que permite el acceso desde el campo de Calatrava hacia otra parte del campo de Calatrava, que está en conexión ya directamente con el Valle de Alcudia. Bien, pues esta población, que está muy cerca también de Puerto Llano, está construida, aquí contamos con un poblamiento de la Edad del Bronce, pero contamos con un oppidum no muy grande, de aproximadamente 6 hectáreas, no más de 6 hectáreas, con unas fuertes murallas y con un patrón de asentamiento que no supera la época romana, que no supera, quizás, voy a afinar más, la época republicana. Sabemos que existe presencia republicana en este oppidum, sabemos que es un oppidum ibérico importante. Más allá de época republicana no encontramos las típicas fósiles directores como la terra sigillata, la cerámica común, los morteros del siglo I, del siglo II, no aparecen. Aparece todo material republicano y material ibérico. Y esto nos llama la atención porque un poquito más abajo, donde está la población actualmente, al lado, está en lo que se denomina la población, la fase altoimperial, porque allí sí que encontramos la terra sigillata hispánica, la terra sigillata subgálica y la itálica, encontramos los morteros del cambio de era, encontramos materiales y, curiosamente, haciendo las labores de prospección de georradar, en septiembre del año pasado hallamos una atesoración monetal de 456 monedas. Tardías, eso sí, de finales del siglo III o principios del IV, pero una es que hoy en día la atesoración monetal más importante que se ha hallado de conjunto en la provincia de Ciudad Real, y además en su contexto. Eso implica, sin excavar, porque fue una cosa en UE1, pero está allí, el contexto está debajo, como es lógico. Eso ha posibilitado contrastar que realmente Alfoldi ya nos dijo en su momento de que la aparición de una inscripción con un duovir en Caracuel justificaba de que probablemente Carcubium y Oretum Germanorum, la latina, la que aparece como Municipium Stipendiarium en época romana, realmente fueron un solo municipium, cuando en época Flavia estos promocionan. Y en este caso, la aparición de ese duovirato en Carcubium pudiera estar íntimamente relacionado por su proximidad con Oretum. De ahí que encontremos que Carcubium sí aparece en la itineraria, en las fuentes itinerantes del itinerario antonino, pero no aparezca Oretum. Y es que probablemente en aquella época se entendería que era prácticamente lo mismo. Y haría falta entender que Carcubium sí que era importante, porque ahí sí que cambia el camino. Y hay que ir desde Carcubium hacia la siguiente posición, que sería, en este caso, Oretum, pero la siguiente sería Acturres, ¿no? Y en ese caso, aunque no coinciden muy bien las distancias en Miliapasum por errores de los amanuenses y de las transcripciones posteriores que ha tenido este itinerario, sí que nos está dando una idea de que este poblado de Carcubium fosiliza en el tiempo junto como Oretum, que ocurre que fosiliza, no solo que fosiliza, sino que además el nombre pasa a ser nombre del obispado visigodo de Oretum, y luego posteriormente, cuando llegan los árabes en el 711, lo denominan Urit al-Medina. Es la ciudad de Urit, que luego posteriormente, mucho más tardío, se produce un traslado de su población para fundar Calatrava la Vieja, la Calá Rabat. Pero no quisiera dejar
de lado uno para mí que es de los más importantes, que es Laminium. El Oppidum de Laminium, la Lavini ibérica, Laminium romano, y la Alhambra, la Hamra de los árabes, es un importante núcleo de población que se encuentra en la zona del campo de Montiel, en su conexión con el campo de San Juan y con el campo de Calatrava, muy cerca de Membrilla, muy cerca de Alcázar, de La Solana, pero es campo de Montiel. Este Ager, allí tenemos constancia de la existencia de referencias visuales en el Oppidum de aproximadamente, en algunos puntos, de hasta 35 y 40 kilómetros visuales. O sea, se ve donde apareció el tesoro de Benito perfectamente, o se ve la necrópolis del Toro, se ve parte del Cerro de las Cabezas, y desde allí hay un camino que conecta probablemente los dos Oppida de Oretum y de Orisia. Esta población de época ibérica hemos podido constatar y descubrir parte de su muralla, y cuando hemos hecho excavaciones de urgencia en el interior de la población hemos hallado siempre secuencia romana que se superponía sobre la secuencia ibérica. Una secuencia ibérica que llega hasta el siglo IV a.C. En estos momentos nos encontramos excavando en un vertedero, en un puticulum, en el puticulum meridional. Los putícula eran los vertederos meridionales o urbanos, los vertederos urbanos que existían en las poblaciones, en los núcleos de población romanas. Por ejemplo, el Monte Testaccio en Roma es un puticulum, es un vertedero, en este caso, de las ánforas que llegaban a los Órrea provenientes de la zona de la Bética, de la España. Pues nosotros hemos encontrado un puticulum, lo empezamos a excavar en el 2017 y desde entonces llevamos ya 5 campañas ininterrumpidas de excavación, incluida en pandemia. En este vertedero hemos hallado más de 4 millones de fragmentos cerámicos y más de 2.000 piezas relacionadas con ellas. Aquí hemos hallado evidencias de la existencia de elementos rituales ibéricos, porque este puticulum, este vertedero, comienza a echar cerámica sobre una antigua necrópolis ibérica que había allí, que es la necrópolis de Camino del Matadero, y empieza a echar cerámica, empieza a echar tierra, material constructivo desde época republicana, desde el momento en el que esta población fue reducida, probablemente entre las operaciones de Tiberio Sempronio Graco, en torno al 180-185 a.C., comienza a desarrollar unas actuaciones que engloba, produce o promociona o provoca la caída de estos Oppida, incluido Mentesa Oretana, que también queda reducido en las fuentes como Stipendiaria, y Oretum, y todos los que lleva por ahí. Es en este momento cuando se debería de mencionar la existencia del Cerro de las Cabezas, pero no se menciona. Pero claro, tampoco se menciona Alarcos, pero tampoco se menciona Sísapo, como tampoco se mencionan otros, ¿no? Ni Carcubium siquiera. O sea, solo se menciona que entre los 3 Oppida más importantes que tiene condiciones Stipendiaria fueron Mentesa Oretana, Lavinium y posteriormente Oretum Germanorum. Como digo, en este importante Oppidum hemos hallado la concentración de terra sigillata, por ejemplo, o de cerámica romana más alta de toda la provincia de Ciudad Real y prácticamente de toda la submeseta sur. En estos momentos se van a entregar al museo un conjunto monetal ya restaurado de 126 piezas monetales con los 6 ases contramarcados pertenecientes a cecas del Conventus Cluniacensis y del Conventus Casaragustanus. Allí aparecen elementos amortizados, pues se han encontrado aproximadamente en estas 2.000 piezas que se individualizan, pues se hallan sellos de ánforas, sellos de morteros republicanos que vienen a justificar quizás los únicos sellos republicanos de morteros que tenemos en toda la provincia y en toda la Oretania septentrional, que condicionan la existencia de un importante contingente militar. Porque muchas de las cerámicas que aquí estamos encontrando y de los elementos que estamos encontrando tienen que ver con ese mundo militar, ¿no? En las monedas son monedas que básicamente están formando parte, esas contramarcas muchas veces se ejecutan y se hacen para evitar que la moneda en tiempos de escasez salga. La mayoría son de época de Tiberio, de Augusto y de Tiberio, ¿no? Y son monedas que por su desgaste se les da otra contramarca, otro resellado que posibilita decir esto salió de aquí. Aparecen las ánforas con los cortes de las cestas, de sus bocas, con los sellos de cal
que todavía esos sellos tienen impregnados restos de los contenidos. En definitiva, todo el material que estamos hallando, el material lucernario es impresionante, el material de vidrio que estamos hallando es impresionante y que nos está hablando de que existe una población muy avanzada económicamente, que está muy volcada probablemente en la construcción del programa monumental de la ciudad cuando ésta empieza a promocionar a partir del Edicto Flavio, y que contiene además esta ciudad, tiene los principales testimonios epigráficos de la provincia de Ciudad Real. No es casualidad que 25 inscripciones de todo el repertorio epigráfico provincial estén encontradas in situ y se encuentren en Laminium, como tampoco es casualidad que haya más de 45 referencias epigráficas relacionadas con Laminium o con Lavini en diferentes poblaciones. Lo que significa que junto con sus togados, junto con los elementos marmóreos y junto con los elementos monumentales de su posible foro, que ya se tiene más o menos documentado, podamos el día de mañana poder presentar una fisionomía de esa ciudad bastante más avanzada de la que teníamos hasta hace unos años. Con esto quiero resumir que solo excavando, solo investigando y solo perseverando en la defensa del patrimonio en estas poblaciones sin recursos, con ayuntamientos de entre 500, bueno, el de Caracuel, por ponerte de menor a mayor, por ejemplo, el de Caracuel tiene 38 habitantes y tiene un oppidum de 4 hectáreas, un yacimiento de otras 3 hectáreas y luego tiene un castillo que, aunque forma parte de Corral de Calatrava, pero que también es impresionante junto con toda la población visigoda que allí se asienta. Luego continúo, Granátula de Calatrava tiene 587 habitantes. Laminium tiene, Alhambra tiene 1000 habitantes, pero es que si vamos a Terrinches con la Edad del Bronce, tiene otros 600 y pico habitantes. O sea, es decir, estamos hablando de pueblos muy pequeños que tienen muy poquitos recursos y que tienen un patrimonio por estudiar y por investigar y por excavar muy amplio. En este sentido, nuestro trabajo es apoyarles y ahí es donde se vuelca la reversión de los beneficios que tiene Ópida en la investigación patrimonial y en la puesta en valor y publicación de los resultados y entregar, evidentemente, unos materiales en el museo ya restaurados, con lo que eso conlleva de coste de recursos. Por decirte un último esfuerzo, la tesoración de Carcubium le va a costar al erario público 0 céntimos. La va a pagar en un 55% el Ayuntamiento de Caracuel, y el otro 45% se va a pagar a costa de una inversión que realiza la UNED, en este caso nuestra compañera y la catedrática Marta Arzalejos, directora del yacimiento de Sisapo, dirige un proyecto de investigación de circulación de bienes de consumo en el territorio de Oretania, del reborde sur de la meseta sur, y en este caso, en ese proyecto ha podido hallar financiación que posibilite el que ese conjunto monetal sea restaurado, junto con el que nosotros vamos a presentar, también restaurado, de 126 piezas, más otros 105 piezas que están en proceso de restauración provenientes de la villa de Puente de la Olmilla, que hemos estado excavando durante 3 años consecutivos en Albaladejo, posibilitan que vamos a poder entregar en el Museo de Ciudad Real un conjunto de casi 800 piezas monetales pertenecientes a 3 yacimientos de diferente cronología, que posibilitan reconstruir la historia monetaria y económica de Oretania septentrional en un momento dado. Esa es la moraleja, ¿no? Que el patrimonio no cuesta dinero, el patrimonio da dinero, y que en localidades, pues en fin, de esa España vaciada, de esa España profunda, hay una riqueza en el subsuelo que es todo ese patrimonio que vosotros estáis excavando, que poco a poco estamos descubriendo, que es riqueza para todos, porque descubrimos la cantidad de yacimientos, de información, de culturas que hasta desconocíamos, que hay en estos lugares que creemos perdidos y que para las gentes de estos lugares pueden ser una fuente de ingresos extra, cuando se musealicen, cuando se visiten y se conviertan en centros de turismo. Y creo al final que tenemos que animar a toda esa gente a que conozcan su pasado, a que valoren su patrimonio y a que lo valoren como una manera de mantener sus pueblos y de conseguir que la vida en esas localidades continúe. Mira, para concluir, el yacimiento más importante, en este caso, que hemos trabajado aquí y que para mí, como dice Abel, es la niña de mis ojos, es el yacimiento del binomio
Oretum Carcubium, que es decir, son dos proyectos de futuro, son dos proyectos por los que apuesto personalmente a nivel y con toda la organización que yo dirijo, vamos a apoyarlos plenamente, sin olvidar Laminium, sin olvidar Puente la Hormilla, ni olvidar Bocapucheros, ni olvidar tantos proyectos. Pero en este proyecto especialmente es interesante porque todos los jefes de servicio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuando han venido, siempre han dicho, este yacimiento debería ser parque arqueológico. Pero no solo es ese, sino cualquier otro municipio que necesita muchas veces del patrimonio y a través de las redes sociales vosotros le dais un empuje especial que posibilita que sean conocidos. Y ahí es donde nosotros nos encontramos, conciliando entre la ciencia, entre la arqueología de gestión y patrimonial y entre la obligación de vida hacia lugares que se merecen del apoyo de todos los ciudadanos y en este caso de los especialistas en patrimonio. Pues así es, nos quedamos con esa idea. Muchísimas gracias, José Luis, por la oportunidad de hablar contigo. Muchas gracias por toda la información que nos has volcado, por descubrirnos el fantástico patrimonio de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha. Y bueno, invitarte a, si en otra ocasión quieres acudir a tu casa, pues que estaremos encantados de recibirte. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús, y a tu audiencia. Pues un placer. Hasta luego. Oh. Adiós.